Gran gusto en saludar nuevamente a las personas que nos siguen en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Gracias por seguir del otro lado. Dejamos a nuestra protagonista de La mujer rota, la edad de la decepción, en una pelea a muerte con su hijo. Un pronunciamiento de identidad dura, diríamos, ¿no? De estar de un lado, de estar del otro. Las transformaciones que el hijo expresa se le antojan traición a ella, no las puede elaborar de otra manera. Para casi dar final a este primer cuento, La edad de la discreción, y seguir adelante con esta pelea, que es una pelea a matar o morir en cuanto a ideas, a proyecto de vida, a visión de mundo. En ese sentido, me gustaba repasar hoy, antes de culminar, algunas de las características que creo que tenemos ya en carne viva, que Ludmer da para estas clásicas del siglo XX, ¿no? Este tipo de literatura que a partir de Marguerite Duras y Moderato Cantabile venimos trabajando aquí en la virtualidad, en la ronda lectora virtual de la Facultad de Filosofía y Letras, en la librería Liliana Bodoc. Recordar una de las cosas más interesantes que tiene la definición en los enunciados de Ludmer, y es que esta literatura es de suyo controversial. De ninguna manera uno se puede quedar cómoda con lo que ocurre. Las posiciones que se toman son controversiales, y en este caso probablemente la madre tan dura ante el hijo, ¿no? Está necesitando para ser ella afrontar al hijo e inclusive sacarlo de su vida, una suerte de gesto, de portazo, trae esta idea de controversial, ¿no? Se eligen temas delicados, incómodos, y todas las características de eso controversial me parece que están aquí a las claras. Por otro lado, dice Ludmer, también son escrituras vanguardistas, es decir, rompen con formas, se meten en lugares también no tan explorados, por supuesto, lugares originales en el sentido de la vanguardia, o sea, transitados por primera vez de esa manera. Y también es una literatura que tiene este valor de ser excusa para otra cosa, ¿no? Bien diferente por ahí de la literatura del siglo XXI, que busca mucho ser lo que es nomás, ¿no? No ser excusa para nada. Es una gran diferencia, o algo que podemos presentar como característica rotunda de las clásicas, esta idea de ser una excusa para discutir otros temas. Por ende, en esa propuesta lo que hay es una voluntad de ensayo, una vocación ensayística, ¿no? De ir pensando con las lectoras, en este caso, todos estos temas que, bueno, en el caso de Simone de Beauvoir, mujer no se nace, no se hace, todo lo que nos va proyectando esta idea de ser mujeres, todas las incomodidades, los mandatos, el cuerpo, ¿no? Rebelde, y todo un statu quo vinculado a la instrucción, a la utopía de la instrucción y la educación en aquellos años 50, 60 del siglo XX. Así que, bueno, vamos ahí con la controversia, con la excusa para pensar otra cosa. Ese ha sido un momento doloroso hoy porque su hijo se va a ir, va a dar ese portazo, ella va a romper con él y van a empezar una cantidad de sentimientos, pensamientos, cataratas, y ella también en ese desapegarse, abrirse del hijo, se va a encontrar con su propia obra, ¿no? Con su propio ser colectivo social, que es esta escritora de ensayos. Acá también se da una cosa metaficcional porque este ensayo se hace a través de una mujer que escribe ensayos sobre literatura. Entonces también el nombramiento a varios autores, a varias perspectivas. Abre la novela y claramente la pone, el cuento, perdón, en esto de clásicos, porque es vanguardista, porque es controversial, porque tiene tono ensayístico y porque es la excusa para que las lectoras nos metamos en nuestros propios mundos privados, íntimos, y hagamos conciencia de este ser colectivo, ¿no? que
que mencionábamos la semana pasada, que este derecho que otorga Beauvoir con su obra a las mujeres, que todavía agradecemos y estamos habitando. Bueno, se ha ido Philippe, ¿no? Dejamos ahí, chan, 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 la entrega última. Caminó hacia la puerta, la golpeó tras de sí. Permanecí de pie en el vestíbulo, pensando, volverá. Siempre volvía, no hubiera tenido el coraje de resistir, hubiera llorado con él. Al cabo de 5 minutos regresé a la biblioteca, me senté y lloré sola. Mi muchachito, que es un adulto, un niño inflado en edad, lo despojaba de su edad, reencontrando sus 12 años. Imposible guardarle rencor. Y sin embargo, no, era un hombre. Ninguna razón para juzgarlo menos severamente que a otro. ¿Tengo corazón duro? Hay gente capaz de querer sin estimar, quizás sin juzgarse, ¿no? La pregunta sobre la incondicionalidad del amor materno como algo dado, ¿no? Como algo natural. Está con lo que ya pone en crisis acá. A pesar de que el hijo sea un ser detestable, ¿no? Desde su forma de pensar o de actuar, se quiere igual porque es un hijo, porque es el hijo de una, porque, ¿no? Todo eso, eso digo, la excusa de algo más, de discutir estas cuestiones a lo hondo, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿No? ¿Dónde termina la estima? ¿Y el amor? Si hubiera fracasado en su carrera universitaria, si hubiera tenido una vida mediocre, jamás le habría faltado mi ternura, porque habría tenido necesidad de ella. Si me hubiera vuelto inútil para él en la dignidad, habría continuado queriéndolo alegremente, pero al mismo tiempo se me escapa y lo condeno. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer por él? ¿No? A medida que ella hace por él, hace por ella, espeja. La tristeza había vuelto a caer sobre mí y ya no me dejó. En adelante, si por la mañana me demoraba en la cama, es porque me daba trabajo despertar sin ayuda al mundo y mi vida. Vacilaba en zambullirme sola en la monotonía de la jornada. Una vez de pie, a veces me sentía tentada de volver a acostarme hasta la noche. Me arrojaba en el trabajo muchas horas seguidas ante mi mesa, alimentándome de jugos de fruta. Cuando finalmente me levantaba al mediodía tenía la cabeza abrasada, me daba todo vuelta, me sentaba ante mi mesa y sentía los huesos doloridos. Me dormía tan pesadamente a veces sobre el diván que al despertar experimentaba un estupor angustiado, como si mi conciencia al emerger anónimamente de la noche dudara. Miren qué belleza, qué magnitud. Dudar antes de reencarnarse, o contemplaba con mirada incrédula el decorado familiar, reverso ilusorio y cambiante del vacío a donde me había sumergido. Mi mirada se demoraba sorprendida en los objetos que había traído de los 4 rincones de Europa, mis viajes, el espacio. No conservaba huella de ellos, mi memoria desdeñaba evocarlos, y las muñecas, los vasos, las baratijas estaban allí. Una nada me fascinaba, me obsesionaba, encontrar un pañuelo de seda roja y un almohadón violeta. ¿Cuándo vi por última vez fucsias, su vestido de obispo y cardinal, su largo sexo frágil? La campanilla luminosa, la simple rosa silvestre, la madreselva desgreñada, los narcisos abriendo en su blancura grandes ojos atónitos. ¿Cuándo? Acá también, bueno, la pregunta por el tiempo ratifica, pone en sí en esta clave bien de ensayo, la pregunta por el tiempo, las edades de la vida, el tiempo como momento, como epifanía, ¿no? Como pequeños cortes en ese vacío que es la vida, ¿no? A la cual uno está arrojada, sin posibilidad de irse, solo elegir qué hacer con eso. Y esta suerte de trabajo que hace con los objetos,
también hemos hablado, acá está también un alma fuertemente, un alma escritora muy vanguardista a través de todos estos objetos. También ya esto de las flores, ¿no? De estas imágenes de flores que también dialogan en tono, en color, ¿sí? Y en perfume sugerido, y ponen los sentidos de ella, que están estupefactos, ¿no? Ante esta partida y este rompimiento con el hijo. Retomo entonces: la madreselva desgreñada, los narcisos abriendo en su blancura grandes ojos atónicos, ¿no? Acá personifica las flores y les otorga esta vista a las flores que le permiten a ella ver más, ver donde ella no puede ver porque está ofuscada, porque está enojada, porque está abandonada, porque está dolida. Podría no existir ya en el mundo y no lo sabría, ni nenúfares en los estanques, ni trigo sarraceno en la campiña. La tierra está a mi alrededor como una vasta hipótesis que ya no verifico. Me arrancaba de esas brumas, descendía a la calle, miraba el cielo, las casas mal blanqueadas, nada me conmovía. Claros de luna y crepúsculos, olor de primavera mojada, de alquitrán caliente, resplandores y estaciones. He conocido instantes de un puro destello de diamante, pero siempre sin haberlo solicitado. Surgían por sorpresa, eran una tregua inesperada, una promesa impensada, a través de ocupaciones que me exigían, gozaba de ellos, a las corridas, al salir del liceo, o de una boca de subterráneo en mi balcón entre las sesiones de trabajo, en el bulevar cuando me apresuraba para encontrarme de nuevo con Andrés. Fíjense cómo describe la juventud inesperadamente, ¿no? No está en esto de la pelea con el hijo, con Andrés, en este momento extremo de la maternidad, como incondicionalidad, algo que está dado, ¿no? Instintivo, este cuestionamiento de lo instintivo de la maternidad y la condicionalidad respecto del hijo, que es otro sujeto diferente de mí, que es varón también en este caso, claro está, lo interesante, ¿no? Lo controversial también. Y de pronto se le presentan esos sentires de juventud, ¿no? Que tienen que ver muchísimo con la sorpresa, tienen con una vitalidad del cuerpo que en esta edad de la discreción está extinguida, y sobre todo para André, que ya se ha entregado, se ha resignado a la vejez, ¿no? Sin lados A, sin dobleces, sin luces, sin matices. Surgían por sorpresa, ¿no? Acá retomo la juventud, tregua inesperada, promesa impensada, a través de ocupaciones que me exigían, gozaba de ellos, a las corridas, al salir del liceo, en el subterráneo, en mi balcón, esperando encontrarme con André, ¿no? En el momento del amor. Ahora marchaba por París, disponible, atenta y helada de indiferencia. Ella está investigando su indiferencia, no siente demasiado, sale al aire para ver si ese choque con la risa realidad que otrora en la juventud le había dado todo ese sentir, le quita un poco este sentimiento de indiferencia que la está agobiando y que la está tomando, ¿no? Ella es ya hoy su indiferencia. El exceso de mis socios al librarme del mundo me impedía verlo. Así en las cálidas siestas, el sol que estalla a través de las persianas cerradas hace brillar en mí todo el esplendor del verano. Me enceguece si lo enfrento en su crudeza tórrida. Charán, charán. Volví a casa. Llamaba por teléfono a André o él me llamaba. Su madre estaba más combativa que nunca. Acuérdense que él se ha ido. Le ha dicho, ella se ha hecho la cancherita, ha dicho, bueno, andate. Y él se ha ido y ella se ha quedado helada, ¿no? Frente a esto que en otro momento quizás la hubiera esperado, la hubiera tratado de convencer, pero ahora directamente la ha dejado irse. Entonces ella está completamente consternada por esta partida. Bueno, retoma la rutina de esto, ha ocurrido la pelea con el hijo, ha salido a caminar para ver si el aire le quita ese sentimiento de indiferencia, de estanco que tiene, y retoma, bueno, este conflicto que está atravesando con André, que es su partida temprana, ¿eh? Al pueblo. Ella no se ha querido ir, ¿sabes? Si está encaprichada, si está bien lo que hace, y empieza a reflexionar sobre lo que siente cuando habla con André y su mamá, que va a ser un personaje que va a cobrar vitalidad y que está muy interesante. Ya ella va a ir a ver a André, y va a estar su mamá, también personaje femenino, una mujer comunista, combativa con sus ideas, ¿no? Que sigue firme ante lo que piensa
y que también la pone a ella, por lo menos la constela o la espeja, o la hace tomar nuevas decisiones en función de esta versión femenina, ¿no? Que es la mamá de André. Su cordialidad regocijada me deprimía. Me decía que volveríamos a encontrarnos exactamente en el mismo punto, con ese muro de silencio entre nosotros. Y acá una súper reflexión sobre un objeto fetiche de la literatura de las clásicas con todas estas características, que es el teléfono, ¿no? Hemos hablado ya en algunas entregas y acá va a haber una profundización del trabajo del objeto teléfono, ¿no? Como les decía, teléfono fijo, cabina, toda la evolución de las comunicaciones a través del teléfono y de las preguntas sobre, que fueron muy típicas, ¿no? Del teatro existencialista, el teatro del absurdo, ¿no? de la novela experimental de los existencialistas, de Camus, etcétera, sobre el lenguaje incomunicando y el vértigo de las comunicaciones que van creciendo, cambiando, y la incomunicación que produce. Un tema que sigue estando súper vigente con las variantes tecnológicas que los tiempos nos han ido dando, ¿no? Y que sigue siendo controversial, sigue siendo tema que está en debate de filósofos, sociólogos, literatos, ensayistas. El teléfono, acá ella lo dice así, directamente, no acerca, confirma las distancias. No se es dos como en una conversación, puesto que no se ve, no se está solo como delante del papel, que permite hablarse hablándole al otro, buscar, encontrar la verdad. Ya van a ver que este tema del teléfono va a ser más fuerte en el próximo cuento, que se llama Monólogo, ¿no? Esta mujer habla por teléfono. No se está solo como delante del papel, que permite hablarse hablándole al otro, buscando encontrar esa verdad. Bueno, acá ya revela el mecanismo, ¿no? De estos monólogos interiores, donde uno estando solo frente al papel tiene un momento monólogo de revelación, ¿no? de subjetividad. Tuve ganas de escribirle, ¿no? ¿Pero qué? A mi fastidio se mezclaba una inquietud. Los amigos a quienes había enviado mis ensayos, tendrían que haberme escrito hablándome de ello. Ninguno lo hacía, ni siquiera Martín, ¿no? Se las ha presentado, ya nos ha mostrado cuánto la quiere, cómo le interesa su opinión, la juventud en la mirada o en la lectura de Martín, y bueno, y ya está sospechando que esto que ha escrito no está bien, porque todo el mundo hace silencio, ese silencio cómplice, horrible, que a ella la está tirando muy abajo. Y ahora, después de peleado el hijo, de haberse peleado con el hijo, de hacer este momento de reflexión de André y su mamá allá en el pueblo, tiene que enfrentarse a la realidad de su propia escritura, de su propio fracaso. Ya no puede decir que es la del hijo, ¿no? O la de su matrimonio, sino lo que ella misma produce como intelectual. Tuvo ganas de escribirle, la verdad, tuve ganas de escribirle a Martín. Pero bueno, la semana siguiente a la partida de André, de golpe hubo un gran número de artículos sobre mi libro. Los del lunes me defraudaron, los del miércoles me irritaron, los del jueves me aterraron. Los más severos hablaban de charlatanismo, los más benevolentes de interesante resumen. A todos no se les había escapado la originalidad de mi trabajo, no habían sabido ponerla en claro. Chao, llamé Martín. Las críticas eran estúpidas, me dijo, era preciso no tenerlas en cuenta. En cuanto a su propia opinión, quería esperar a terminar el libro para dármela. Iba a terminarlo y a reflexionar esa misma noche. Al día siguiente vendría a París. Al colgar el tubo, tenía la sensación, qué feo, tenía la sensación de que su juicio era definitivamente desfavorable. No comprendía, por lo común no me engaño sobre lo que hago, ¿no? Esta primera vez en no ser brillante, no ser perfecta, en no ser alabada, ¿no? Es todo también un desafío para ella, en su matriz. Habían pasado 3 semanas después de nuestro reencuentro en el Parque Montsuri, 3 semanas que se cuentan entre las más desagradables de mi vida. Normalmente hubiera estado contenta ante la idea de volver a ver a Martín, pero me sentía más angustiada que cuando esperaba los resultados de la licenciatura. Después de rápidos cumplidos, arremetí. Entonces, Martín, ¿usted qué piensa? Me respondió con frases ponderadas
que uno sentía cuidadosamente preparadas. Ese ensayo era una excelente síntesis, elucidaba ciertos puntos oscuros, ponía útilmente en claro lo que mi obra había aportado de nuevo. Pero el ensayo en sí mismo, ¿aporta algo nuevo? No ese es el objetivo. Cómo rodea, ¿no?, Martín, para no ser muy franca, y acá en el momento de la caída de la máscara, brutal, brutal, brutal para ella, y ella le dice, sí, era el mío. Se turbó, insistí, la acosé. Según ella, los métodos que proponía yo los había aplicado ya en mis estudios anteriores, en muchos pasajes, incluso los había netamente explicitado. No, definitivamente este ensayo no innovaba. Más vale se trataba, como había dicho Pellicier, de un sólido resumen. ¡Charán! Quise hacer otra cosa completamente distinta, ¿no? Ella acá no atina a fingir que esto podía ser un resumen, sino que ella había tenido una intención y efectivamente había fracasado. Se produce así como un gran silencio, ¿no? Un gran momento de angustia. Me sentía a la vez alterada e incrédula, como sucede a menudo cuando una mala noticia se abate sobre uno. La unanimidad del veredicto era aplastante y sin embargo me decía, no puedo haberme equivocado tanto, no puedo haberme equivocado tanto. En el jardín donde cenamos, a las puertas de París, hice un gran esfuerzo para disimular mi contrariedad. Terminé por decir, me pregunto si a partir de los 60 años uno no está condenado a repetirse. Bueno, para mí, en lo personal, como lectora, me toma mucha empatía, puesto que tengo 60 años, ¿no? Hay muchos, son otros 60, pero bueno, simbólicamente siento que bueno, está parada en toda la misma crisis, ¿no? Así que me encuentro muy empática con los sentimientos, si no en la situación, no, pero sí en la empatía, con esta inquietud, la inseguridad, la expectativa de temple, bueno, un montón de cuestiones que están ahí bullendo en el sentido de la edad de la discreción. Me pregunto si a partir de los 60 años uno no está condenado a repetirse. Ah, no, qué idea, le dice Martín, ¿no? Pintores, músicos, incluso filósofos que se hayan superado a la vejez, hay muchos, dice ella, pero escritores, ¿puede citarme alguno? Acá empieza también otro debate intertextual y que también se mide en el terreno del debate patriarcal, porque André ha hablado de qué pasa con un científico a esa edad, ¿no? ¿Es lo mismo en el arte? No, porque el arte sí ha dado, ¿no?, grandes virajes al final de la vida. Pero ella pone los escritores, fíjense qué interesante la escritura, la literatura, un lugar, por supuesto, que siempre habita, muy dilemático la literatura, que comparte con el arte cantidad de cuestiones, sobre todo esto de propiciar mundos ficcionales, y a la vez se diferencia, ¿no?, del arte, por pertenecer a las humanidades, ¿no?, a esta transmisión de valores, de ideas, etcétera. La condición de escritor como una condición original, autónoma, por eso digo, liminal ahí entre el arte y la ciencia. André, ¿no?, y el mundo del arte y ella. Hacemos como una triangulación muy interesante. Ante esta pregunta, que ella ya se ha contestado respecto de los pintores, músicos, inclusive filósofos, ¿no? No es lo mismo que un escritor, una escritora. Y entonces Martín le dice, no. Y entonces le dice que le cite alguno y Martín rápidamente le dice, Víctor Hugo, sea, pero ¿qué otro? Montesquieu prácticamente se detuvo a los 59 años en el espíritu de las leyes que había concebido desde hacía muchos años. Martín subestima este pensamiento tan absoluto, ¿no? Dice, debe haber muchos casos. Ah, sí, pero no se le ocurre ninguno. Vamos, no va a descorazonarse, me dijo Martín con reproche. Toda obra comporta altibajos, esta vez no consiguió todo lo que deseaba, bueno, ya tendrá su revancha. En general mis fracasos me estimulan, esta vez es diferente. Y Martín le dice, no veo en qué. A causa de la edad. Chan, 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 chan. Y acá viene André otra vez, ¿no? La figura de André, como les anticipaba un poquito recién. André afirma que los sabios están acabados antes de los 50 años. En literatura sin duda también. Llega un momento en el que ya no se puede adelantar. No, estoy segura de que en literatura no, dice
dice Martín. Y en la ciencia, nada, no sé, de eso no sé nada. Volví a ver el rostro de André. ¿Había experimentado el mismo tipo de decepción que yo? ¿Una vez definitivamente o en varias ocasiones? Usted tiene científicos entre sus amigos. ¿Qué piensa de eso, André? Que es un gran sabio. Pero ¿cómo juzgan lo que hace en este momento? Tiene un excelente equipo, sus trabajos son muy importantes, pero él dice que todas sus ideas vienen ahora de sus colaboradores. Es posible. Parece que los sabios descubren solamente en la plenitud de la vida. En la ciencia casi todos los premios Nobel son hombres jóvenes. Suspiré. Entonces André tiene razón, no descubrirá nada más. No se tiene derecho a prejuzgar el porvenir, dijo Martín, cambiando bruscamente el tono. Después de todo, no hay más que casos particulares. Las generalidades no prueban nada. Me gusta mucho este ensayo, esta excusa para pensar, ¿no? Me encanta este diálogo con Martín, jugoso, jugoso. Entonces le dice, las generalidades no prueban nada. Igualmente le ha podido dar un solo ejemplo, Víctor Hugo, ¿no? También se ha quedado corto. Dice, debe haber, busca, pero en sí no los puede decir. Quisiera creer, le dije, y desvié la conversación. Al irse, Martín me dijo, con un aire de duda, voy a retomar su libro. Lo leí demasiado rápidamente. Lo leyó y es un fracaso, pero como usted decía, no es muy grave. Nada grave en absoluto. Estoy segura de que aún escribirá mucho y muy buenos libros. Estaba aproximadamente segura de lo contrario, pero bueno, no quise contradecirlo. Usted es tan joven, agregó. Me lo dicen a menudo y me siento halagada. De pronto la palabra me irritó. Es un cumplido ambiguo que anuncia penosos días futuros. Conservar vitalidad, alegría, presencia de espíritu es permanecer joven. Por lo tanto, la parte que le toca a la vejez es la rutina, la morosidad, la chochez. No soy joven. Estoy bien conservada, es muy distinto. Tomé somníferos y me metí en la cama. ¡Wow! Un gran cachetazo para ella, ¿no? Al despertar me encontré en un extraño estado, más febril que ansioso. Dejé el teléfono incomunicado e intenté releer mi Rousseau y mi Montesquieu, o sea, los ensayos que he hecho sobre los filósofos, ¿no? Leí 10 horas seguidas. Realmente un estado febril, ¿no? Interrumpiéndome apenas para comer 2 huevos duros, una tajada de jamón. Curiosa experiencia reanimar esos textos nacidos de mi pluma y olvidados. Por momentos me interesaban, me sorprendían, como si otro los hubiera escrito. Sin embargo, reconocí ese vocabulario, esos cortes de frase, esos comienzos, esas elipsis, esos tics. Esas páginas estaban totalmente impregnadas de mí. No, esto de verse vivir a través de leerse, lo que ella ha escrito, ¿no? Súper interesante. Era una intimidad repugnante, como el olor de una habitación a donde uno ha estado confinado demasiado tiempo. Me obligué a tomar aire, a cenar en el pequeño restaurante de al lado. En casa bebí unas tazas de café muy fuertes y abrí mi último ensayo. Lo tenía tan presente y sabía de antemano cuál sería el resultado de esa comprobación. Todo lo que tenía que decir había sido dicho en mis 2 monografías. Me limitaba a repetir bajo otra forma las ideas que ya había dotado de interés. Me había equivocado cuando creía progresar e incluso separados del contenido singular al que los había aplicado, mis métodos perdían algo de sutileza, algo de su flexibilidad. Acá te viene con una crítica implacable. No aportaba nada nuevo, absolutamente nada, y sabía que el segundo tomo no hacía más que prolongar ese moverse en el mismo sitio. Así es, había pasado 3 años escribiendo un libro inútil, solamente errado, como algunos otros en los cuales a través de torpezas y tanteos habría perspectivas, inútil, y ahora ya llega al extremo, ya entra este paroxismo febril, para echar al fuego. No prejuzgar el porvenir, le había dicho Martín, ¿no? Fácil de decir.
Lo veía, se extendía delante de mí hasta perderse de vista, chato, desnudo. No más proyecto, no más deseo, no escribiré más. Entonces, ¿qué haré? Qué vacío en mí, alrededor de mí, inútil. Los griegos llamaban a sus ancianos semillas, semilla inútil. Se dice écuba en las troyanas, se trata de mí, estaba aniquilada. Miren, se emparenta, ¿no? con las griegas. Me preguntaba cómo se logra vivir todavía cuando no se espera nada más de sí. Como decíamos en la entrega pasada, es bien interesante los extremos a los que ella llega, ¿no? Pues esto que en parte pone como en un tono demasiado melodramático, ¿no? Y las crisis de ella están llevadas a tope, ¿no? Es una gran provocación para las lectoras, para hacerse preguntas, para no quedar indiferente, no estar en una justa medida, sino todo lo contrario, ¿no? Volverse completamente hiperbólica, extrema, como decía, neurótica en ese sentido poético. Por amor propio no quise adelantar mi partida, ¿no? Ya tiene ganas de ir a ver a Andrés, tiene ganas de irse al pueblo, está furiosa con su realidad, con Martín, con el hijo, con el ensayo, con el hecho de repetirse, con la sensación de que este es el final para su perfil de escritora, de universitaria, pero bueno, eh, por teléfono no le hablé a André de nada, no quiere renunciar, quiere seguir con su orgullo, con su amor propio. Pero como me parecieron tan largos los 3 días, estuvo como aguantando, ¿no? Sentadita para no irse en la puerta. Despierta también esa gran compasión. Piedras lajas chatas en sus fundas de colores vivos, volúmenes apretados sobre los estantes de madera. Ni la música ni las frases podían hacer nada por mí. Acá también con este trabajo los objetos, los elementos, también hay piedras, flores, ¿no? En los reinos vivos. Ella también se va comparando y midiendo con esos para poder tener una medida más visceral, ¿no? Menos intelectual de su padecimiento. Antes ni la música ni la frase podían nada por mí, ¿no? Acá el gran lugar que en la vida de ella y de Andrea ha tenido la literatura, la música, ¿no? Que han alcanzado siempre, han dado la talla para las cosas que los preocupan. Acá es como que esos límites se hubieran rebasado y ya no les sirven, ¿no? Entonces en este sentido está desesperada. Antes esperaba de ellas un estímulo o un descanso. No veía más que un entretenimiento cuya gratitud me nauseaba, y era una exposición, volver al Louvre. Había deseado tanto tener tiempo cuando me faltaba, pero si 10 días atrás no había sabido ver en las iglesias y los castillos más que piedras apiladas, ahora sería peor todavía. Entre el cuadro y mi mirada no pasaría nada. Sobre la tela no vería más que colores lanzados por un tubo y esparcidos por un pincel. Bien interesante como esta habilidad para comprender el arte que ella tiene tan desarrollada, ¿no? Lo que hace de los materiales otra cosa, que es el artista, la ficción, la creación. Es como si ella hubiera perdido el don, ¿no? Siente eso. Entonces todos esos lugares que habían sido lugares para ella significativos, trascendentes, se transforman, dice ella, tiene misión en entretenimiento, que voy a ir a ver, colores, ¿no? Todo aquello que había sido su gran habilidad, su gran experticia, su gran capacidad de percibir, de gozar del arte, se ha caído, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Vuelven a venir preguntas existenciales. Sobre la tela no vería, chao. Entonces pasearme me aburría, ya lo había comprobado. ¿Qué hacía? Tiene que aguantar estos 3 días, por eso me la veo como una niña caprichosa sentada con su valijita, esperando que pasen los 3 días para poder ir verdaderamente a encontrarse con Andrés. Mis amigos estaban de vacaciones y por otra parte no deseaba ni su sinceridad ni sus mentiras. Y esto, bueno, por supuesto, la hace volverse a conectar con su gran dolor, Philippe. Con cuánto dolor lo echaba de menos. Apartaba de mí su imagen, me llenaban los ojos de lágrimas. Y así me quedé en casa, a rumiar mis pensamientos. Hacía mucho calor y aunque bajaba las cortinas me ahogaba, el tiempo se estancaba. Es terrible, tengo ganas de decir, es injusto que pueda pasar a la vez tan rápido y tan lentamente. Franqueaba la puerta del Liceo de Bourges, casi tan joven como mis alumnas,
Miraba con compasión a los viejos profesores de cabellos grises y ¡zas! ¡Ay, qué momento! Se me van a saltar las lágrimas. Me volví un viejo profesor y después la puerta del liceo se cerró. Durante años mis clases me dieron la ilusión de no cambiar de edad. En cada nueva temporada escolar las reencontraba igualmente jóvenes y me identificaba con esa inmovilidad. En el océano del tiempo, en una roca batida por olas siempre nuevas y que no se mueve ni se desgasta. Y repentinamente el flujo me arrastra y me arrastrará hasta que me hunda en la muerte. Mi vida se precipita trágicamente y no obstante, en este momento se desagota con más lentitud, hora a hora, minuto a minuto. Hay que esperar siempre que el azúcar se derrita, que el recuerdo se esfume, que la herida cicatrice, que el sol se oculte, que el fastidio se disipe. ¡Wow! Extraño corte entre esos dos ritmos. Al galope mis días huyen y en cada uno de ellos languidezco. No me quedaba más que una esperanza, André, ¿no? Pero podía colmar ese vacío en mí. ¿En qué estábamos? Y en principio que habíamos sido uno para el otro a lo largo de esta vida que llaman en común. Quería decidir sin hacer trampas. Para eso era preciso recapitular nuestra historia. Siempre me prometía hacerlo. Lo intenté. Arrellanada en un profundo sillón, los ojos en el cielo raso, me contaba nuestros primeros encuentros, nuestro casamiento, el nacimiento de Philippe. No me enteré de nada que ella no supiera. ¡Qué pobreza! El desierto del pasado, ha dicho Chateaubriand. Lindísima esta expectativa de que la memoria le arroje novedades, le arroje una nueva erótica sobre su vida vivida con André, pero bueno, en palabras de Chateaubriand, el pasado no arroja nada de esto, ¿no? Tiene razón, desgraciadamente. Me había más o menos imaginado que mi vida detrás de mí era un paisaje en el cual podría pasearme a mi gusto, descubriendo poco a poco sus meandros y sus repliegues. No soy capaz de recitar nombres, datos, como un escolar rinde una materia bien aprendida sobre un tema que le es extraño, y de tanto en tanto resucitaban imágenes mutiladas, empalidecidas, tan abstractas como las de mi vieja historia de Francia. Se recortan arbitrariamente sobre un fondo blanco, ¿no? Esa es la edición, miren qué interesante, como un audiovisual, como algo metaficcional, ¿no? Metaliterario. Y el rostro de André no cambia nunca a través de las evocaciones. No importa qué formato le dé, interesantísimo acá. Me detuve, lo que hacía falta era reflexionar. ¿Me ha amado como yo lo amé? Al principio pensé que sí, o más bien la pregunta no se planteaba para ninguno de los dos. Nos entendíamos tan bien, pero cuando su trabajo dejó de satisfacerlo, se dio cuenta de que nuestro amor no le bastaba. Se sintió decepcionado por eso. Pienso que me considera como un invariable, cuya desaparición lo desconcertaría, pero que no podría modificar en nada su destino, ya que la partida se juega en otra parte. Esto es durísimo, ¿no? Sí, la va a notar que no está, pero ella ha ocupado en él ese lugar que ella necesita que ahora él vuelva a ocupar en ella ante este vacío por su trabajo, ¿no? Por su repetirse, por su sensación que después de los 60 ya no va a ser, no hay creatividad. La barrera entre nosotros, ¿quién la había levantado? ¿Él, yo, ambos? ¿Había posibilidad de derribarla? Estaba cansada de interrogarme. Las palabras se descomponían en mi cabeza. Amor, entendimiento, desacuerdo, ruidos carentes de sentido. ¿Lo habían tenido nunca? Cuando tomé el expreso del sur, a principios de una siesta, no sabía en absoluto lo que me esperaba. ¡Charán! Blanco activo, ¿no? Y para la próxima entrega ya dice, André me esperaba en la estación, en el andén de la estación. ¡Charán! Promesa de ese encuentro la semana próxima. Una entrega bien filosófica, bien de transición, bien de conciencia de la vida, ratificación de las preguntas en debate sobre el lugar dentro de la cultura, de la ciencia, del arte, la literatura, como un lugar, ¿no? Este lugar liminal, este lugar asombroso,
en el que ella está y por el que ella ha sido hasta ahora. La memoria de la vida, verse vivir a través, ¿no?, de una historia, a través de un audiovisual, aporta, cambia o no la relación de los materiales primarios con la creatividad, con el artista, ¿no?, con el escritor, con la escritora. Asombrosa, la mujer rota, sorprendente, como dijimos, controversial, vanguardista, ensayista, una clásica imperdible del siglo XX. Aquí, en una entrega más, en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uncuyo. Infinitas gracias por acompañarme, por escribirme, por estar ahí siempre para mí. Nos vemos la semana que viene.